Recuerdo que cuando yo empezaba a trabajar la carpintería me dieron un trabajo acerca de instalar una cubierta en esquina con descuadre. Ya había rebajado, había cortado y no me quedaba bien el trabajo. Estaba yo rebajando muy bien con el cepillo eléctrico y que se atora el cepillo eléctrico, estropeando la medida que ya teníamos para ese sitio en particular. Habría que pagarlo. A continuación vamos a ver el tema acerca de cómo instalar una cubierta de cocina en una pared que tiene un ángulo de descuadre. Mi nombre es Jonás Jiménez y yo cometo muchos errores en armado, instalación y diseño de cocinas integrales. El Cocinator. Y aquí tengo algunas de las herramientas que vamos a utilizar y este que estoy señalando es mi lápiz. Voy a utilizar mi lápiz. Además, como vamos a rayar las cubiertas, también es preferible que pongamos cinta adhesiva en todo lo que vamos a rayar. Además que la cinta adhesiva también nos ayuda para cuando vayamos a cortar no se astille tanto nuestro material. Después tenemos que entre mayor sea la calidad de nuestra cubierta, en especial entre mayor sea la calidad del laminado y del aglomerado, menos se va a astillar y va a quedar un trabajo más profesional. Enseguida aquí está la ficha técnica de las cubiertas que yo he comprado. Entonces nos muestra su medida. De atrás son casi 9 centímetros y tiene una nariz antigota. Siempre tenemos que distinguir entre cubierta y barra, ya que la cubierta trae una especie de respaldo y la barra trae dos narices. Esta barra es, por ejemplo, las islas o las penínsulas, y esta es para cuando la cubierta se encuentra pegada en la pared. Lo primero que vamos a hacer con nuestras cubiertas es marcar una intersección. Este es el respaldo de la primera cubierta y, como se puede observar, se encuentra pegada a la pared. La otra cubierta, también su respaldo se encuentra pegado a la pared y una cubierta se encuentra arriba de otra. La esquina de la pared coincide exactamente con el final de la cubierta e igualmente la cubierta de abajo. Ahora, considerando lo que dice mi ficha técnica, que este respaldo es de 9 centímetros, yo tengo aquí unos pedazos de madera para sostener la cubierta que va a ir encima. Y de esta manera tengo una cubierta sobre otra en forma de L. Ahora sí que todo esto está pegado hacia la pared. Sin importar el ángulo de apertura, puede ser un ángulo abierto, cerrado, de 95, 96, 80 grados, etc. Ahora sí vamos a poner nuestra escuadra justo en el punto donde se juntan las dos cubiertas y que se llama intersección. Agarramos nuestro lápiz y marcamos una línea. Esta línea le vamos a llamar línea de la nariz. Y aquí les muestro la línea de nariz, la línea de la nariz que ya he marcado tanto en la cubierta de abajo como en la cubierta de arriba. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar nuestra regleta y marcar una línea desde la línea de la nariz hasta la esquina de la pared. En especial vamos a marcar este ángulo que se forma y este ángulo que se forma aquí. Con estas dos líneas nos bastará, ya que nuestra regleta no toca toda la superficie de la cubierta. Claro, ustedes ya saben que lo que estamos tratando de hacer es marcar una línea desde la intersección hasta la esquina y luego cortar. Mientras tanto, con la regleta ya habíamos trazado esta línea. Ahora, con la ayuda de la escuadra, bajamos esta línea y ahora sí no tendremos ningún problema para trazar nuestra línea desde la esquina hasta la intersección frontal de la nariz. Las líneas que trazamos en la cubierta de arriba igualmente las vamos a trasladar a la cubierta de abajo, desde la esquina hasta la nariz. Y ahora sí, les recuerdo que esta parte debe tener cinta adhesiva para evitar que se dañen, porque vamos a cortar. Uno de los maestros con los que yo trabajaba, recuerdo que antes de cortar con la sierra manual utilizaba este tipo de cuchillos para sobre la línea rayar, y de esta manera precortaba y hacía como una especie de guía para los dientes de la sierra. Esa es una buena idea. Vamos a dejarlo por aquí. Mi fabricante recomienda cortar este tipo de material con una sierra manual de dientes finos.
Como pueden observar, me traje esta pieza de la cubierta hacia otra zona de trabajo para no maltratar todo este material que por supuesto es muy costoso. Como podemos observar, este ancho de la sierra manual nos permite hacer cortes más rectos, a diferencia de la sierra caladora que tiene una hoja mucho más delgada y por lo tanto es susceptible al movimiento y tal vez a los cortes curvos. Bueno, procedemos a cortar. Quitamos las maderas que habíamos colocado para equilibrar la cubierta y procedemos a lo que llaman presentación. Cruzamos los dedos para la suerte. Nos ha quedado un corte perfecto. Pero esto de que quede perfecto, pocas veces sucede. Generalmente lo que tenemos que hacer es cepillar un poco con la garlopa, la manual, recuerden lo que a mí me pasó, y después de eso agarramos un pedazo de madera, le ponemos pegamento y le pegamos un pedazo de lija. Ya una vez que esta superficie quede completamente derecha, procedemos a lijar en donde le falta. En ocasiones en la unión, una nariz queda adelante de otra. Tenemos que rebajar el lado de la cubierta que tenga la nariz hacia adelante. Así es como les digo que una nariz queda adelante de otra. Aquí para fines de demostración estamos exagerando. Una nariz que queda adelante de otra. Cuando nos suceda esto, entonces tenemos que rebajar este lado de aquí, el que pertenece a la nariz que sobresale. Lo vamos a hacer con mucha calma y mucho cuidado, sin que nuestro ayudante se desespere. Hay que cuidarlo de que no se desespere, hasta que nos vuelva a quedar un trabajo perfecto. Si te está gustando esta información, por favor suscríbete a mi canal porque tenemos información muy interesante acerca de cocinas integrales, esquineros, instalaciones, etc. Ahora les voy a mostrar algo también súper interesante y es acerca de cómo hacer la fijación de abajo hacia arriba y que no nos quede un desfase milimétrico entre las dos cubiertas. Lo primero que vamos a hacer es poner silicón en todo este canto. Todo este canto hay una especie de silicón que es pintable y que a mí me ha funcionado muy bien. También hay otros colores de silicón que yo prefiero que el silicón sea un color semejante al de la cubierta. El silicón, claro que es para evitar alguna filtración y además para pegar. Después juntamos estas dos piezas de cubierta y ahora les muestro una vista por debajo para que se vea que nosotros normalmente atornillamos la cubierta de abajo hacia arriba en todos los gabinetes. Y también se vea que aquí hay un entrepaño, pero en el mueble esquinero quité el entrepaño. Ese no lo atornillé, sino que lo puse con ménsulas para que me permita meterme hacia abajo y tener una visión completa de lo que sucede. Y ya estamos debajo del mueble. Yo he puesto esta madera que sirve como soporte para cargar el peso y generalmente atornillo con tornillo de 1 pulgada de abajo hacia arriba. Voy a poner mi primer tornillo con una llave de impacto o un taladro y ese primer tornillo va a juntar la tabla de soporte con este lado de la cubierta. El primer tornillo hizo que este lado de la cubierta bajara 1 milímetro respecto del otro lado de la cubierta. Le voy a encargar a mi ayudante que esté palpando, esté tocando con su dedo la superficie donde yo estoy atornillando y que me diga qué tanto está bajando. En este caso me acaba de avisar que bajó como 1 milímetro. Entonces voy a atornillar la otra cubierta que no había atornillado y le voy a dar despacio con la llave de impacto hasta que mi ayudante me diga que se han equilibrado los niveles de las dos cubiertas. Algo así. Entre tanto, mi ayudante va a estar tocando esta área, no importa que se manche de silicón, y me va a estar diciendo cuánto sube y cuánto baja. Atornillo de un lado, se vuelve a desequilibrar, atornillo del otro lado, se vuelve a equilibrar, y así voy a estar atornillando con la ayuda de mi observador en la cubierta y la ayuda de mi taladro. Y hemos visto que nuestra cubierta queda perfectamente nivelada.
Por el silicón no hay que preocuparnos, lo podemos dejar que seque todo el día y el día de mañana regresamos con un formón bien afilado y le vamos cortando poco a poco hasta que quede perfecto. Lo que no hay que hacer es tratar de quitarlo con el dedo porque se va a hacer como una especie de goma y queda muy mal. Tal vez lo primero que hay que decidir cuando vamos a comprar una cubierta es decidir entre si queremos colores claros o colores oscuros. En mi caso me gustan más los colores claros, así es que el vendedor ya sabe más o menos qué ofrecerme. También me gusta ver el color del backsplash y el color del piso para combinarlo. Y tenemos aquí una esquina color negro y miren qué bien resuelto está este corte que casi no se nota a pesar de que hay vetas. Y aquí tenemos otro corte limpio. Les decía que a mí me gustan más los colores claros porque son más fáciles de disimular, pero en este caso de esta cubierta no tiene su respaldo o soplo en la parte de atrás. Escríbeme en los comentarios si a ti te ha sucedido alguna situación como esta en la que has tenido que dañar algún material muy costoso y cómo fue que lo resolviste. Si eres un principiante y tienes alguna duda que quizá yo pudiera resolver, también me la puedes compartir. Pero si eres un experto y tienes ganas de ayudar a la comunidad, te invito a que resuelvas las dudas que hay en los comentarios. Suscríbete a este canal, comparte la información, activa la campanita y todas mis redes sociales quedan en la parte de abajo en la descripción. Se despide de ti quien sigue cometiendo muchos errores. Hasta la vista, baby.